Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, vamos a hablar de sanidad, seguimos por aquí, son las 10:15, estamos en riguroso directo en esta mañana de miércoles, llegamos así al ecuador de la semana, día 5 del mes de febrero, estamos empezando a hablar mucho de carnavales, por cierto, toda la información actualizada en nuestra web, en nuestras redes sociales, y mañana el regreso de Onda Carnavalera, que si bien había tenido esa previa, 13 de febrero, en la Plaza de las 90, donde Murgas y Federación ya anunciaron que solamente dos, Majo y Limpio y también Gambusino, se subían este año al escenario, diferentes motivos, relevo generacional, asuntos económicos, problemas con los locales de ensayo, en fin, son muchas esas cuestiones que ya nos anunciaron el pasado 3 de septiembre. Vuelven este jueves, será mañana jueves a partir de las 5 de la tarde, donde Francisco Manuel Ruiz Zerpa regrese con esta edición de esta trayectoria ya dilatada, son 6 años siendo la voz del carnaval, y va a estar con nosotros buena parte de los componentes, tratando de elucidar cómo será este nuevo carnaval de Puerto del Rosario, que si bien no aloja una carpa, sí va a recuperar la gala de la reina adulta y la gala de la reina infantil, mantener el sambódromo, achipencos, arretrancos y en general varios detalles y sorpresas que van a tener lugar con la gala de los mayores, que también va a tener un especial protagonismo. Decíamos que hoy vamos a hablar de sanidad, y vamos a hablar de sanidad con Tomás Marcial Pérez, que es el gerente el director de área, del Hospital de Fuerteventura, y que esta semana o estas últimas semanas del 2025 empezaba muy bien en materia de nuevas operaciones que siguen evitando que tengamos que coger un avión para ir a otra isla. Tomás, cuéntenos. Bueno, pues sabes que llevamos tiempo trabajando en el aumento de la cartera de servicios del Hospital General de Fuerteventura. Nuestra intención siempre ha sido la de ir incorporando nuevas prestaciones. Lo hacíamos con el arranque de esa unidad de hemodinámica en el año 2024 y poco a poco trabajando. Bueno, arrancábamos en octubre de 2023, pero fuerte en el 2024. Y en esa sala la habíamos vendido como una sala híbrida, en la que es verdad que trabajaban nuestros cardiólogos hemodinamistas, pero que también se iban a hacer actividades de otras especialidades. Uh-huh. En concreto en vascular. Que los cirujanos vasculares están viniendo del insular, pero también tenemos un primer vascular aquí en el Hospital General de Fuerteventura, y poco a poco ellos han ido cogiendo mano, haciendo nuevos casos y aumentando la complejidad de las operaciones que podemos resolver en el Hospital General de Fuerteventura. Fruto de eso, pues hace escasamente 2 semanas, hacíamos esa primera cirugía de exclusión de un aneurisma de la aorta abdominal, que se efectuaba en el hospital con éxito. Son operaciones que antiguamente eran operaciones muy complejas. Antiguamente se hacían operaciones a cuerpo abierto, ¿no? A pecho descubierto. Hoy por hoy se hacen por vías menos invasivas, y además siempre se habían realizado en nuestros hospitales de referencia, y hacerlo por primera vez en el Hospital General de Fuerteventura pues es todo un orgullo. Hay que decir que la cirugía vascular se incorporó el año pasado poco a poco a nuestro hospital y ha ido aumentando actividad, y creo que justamente sacamos esa noticia para hacer eco de ese primer caso complicado que habíamos atendido en el Hospital General de Fuerteventura, pero también hablar un poquito, poner sobre el foco sobre el servicio de vascular, en el que estamos aumentando poco a poco la actividad. Uh-huh. Si comparamos el año 2023 con el año 2024, pues las cifras son bastante significativas. Yo me traigo aquí siempre las chuletas con los datos. Intervenciones que hemos realizado en el Hospital General de Fuerteventura en el año 2024, 180. Que representan casi un 40% más de operaciones con respecto al año 2023, que me habéis dicho 128. De esas operaciones hemos hecho operaciones complejas que llevan hospitalización en el hospital, un total de 49, que casi triplican la cifra del año anterior. Eso da una idea del trabajo que están haciendo nuestros profesionales y cómo poco a poco el hospital es capaz de ir mejorando esa cartera de servicios, ir atendiendo a pacientes cada vez más complicados y, por supuesto, evitar esos desplazamientos a nuestro hospital de referencia, porque no solamente afecta a la vida del paciente que se desplaza, sino también de toda la familia durante el periodo de recuperación.
También hay que decir que también ha aumentado la actividad de consultas, es decir, ellos también pasan consultas toda la semana y en la actividad de consultas hemos pasado de 1.431, este año hemos hecho 1.431 consultas que aumentan casi un 80% con respecto al año 2023. Ajá. Entonces yo creo que es un motivo de felicitación por parte para esos profesionales que han sido capaces, a pesar de las dificultades de trasladarse a la isla, planificar sus agendas, etcétera, etcétera, pues son capaces de venir a atender a nuestra población, evitar desplazamientos y poco a poco ir creciendo como servicio en Fuerteventura. Ayer se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, los datos en Canarias son bastante demoledores en cuanto a cáncer de colon, recto, pulmón también y cáncer de mama. Efectivamente. ¿Cómo estamos en la isla de Fuerteventura? Pues mira, vamos a ver, el orden en nuestra isla es cáncer de colorecto primero, le sigue el tema del cáncer de mama y luego el tema del cáncer de pulmón. Fíjate, siguen siendo los cánceres con más incidencia, a pesar de que son los primeros cánceres, el de colorecto y el de mama, sobre los cuales tenemos programas de detección precoz. Ajá. Y por eso creo que ayer era un día muy importante para hacer hincapié, no solamente en recordar que es el Día del Cáncer, de todos los efectos que tiene el cáncer y de la lucha, tanto de las administraciones como por parte de las asociaciones contra el cáncer, sino también para visibilizar la necesidad de tener unos hábitos de vida saludables, de engancharnos a los hábitos de vida saludables, pero también de que hay una vía de detección, de prevención de este tipo de cánceres que permiten la detección precoz de este tipo de patologías y que tenemos que acudir. Este año ha habido cambios en la campaña de detección precoz, tanto de cáncer de colon como de mama, y es que, bueno, pues siempre el tema del cáncer de colon se había hecho por carta, la citación a los pacientes, a esos pacientes que se citan para acudir a ese cribado y, bueno, como teníamos una tan baja incidencia, es decir, solamente 4 de cada 10 personas acuden a hacerse ese cribado de cáncer de colon, es un dato devastador porque es un esfuerzo por parte de la administración de medios que al final la gente no acude. Y es verdad que es una toma de muestra muy sencilla, es una muestra de heces que entregas en el centro y después te mandan el resultado. Y la pervivencia, las posibilidades de parar el desarrollo de ese tipo de cáncer dependen muchísimo del tema de la detección y en qué estadio se detecte, con lo cual creo que teniendo los medios y la posibilidad de hacerlo con una prueba sencilla. ¿A quién está llamando el Servicio Canario de Salud o a quién se está dirigiendo? ¿A aquellos que han tenido familiares, que han tenido antecedentes? No, el cáncer de colon a partir de 50 a 69 años se cita a todos los pacientes una vez cada año, cada 2 años, no sé, ahora sí creo que es con cada 2 años hace el ciclo de la rotación. Pero lo importante es, al final lo único que te quita de tiempo es la retirada del vaso, del pequeño donde depositar esa muestra de heces y la entrega. Pero te quedas tranquilo y yo siempre le digo a la población que lo que hay que instaurar son hábitos de vida preventivos, es decir, desde la propia vacunación de la gripe y del COVID, que siempre todos los años recordamos esa campaña, hasta este tipo de programas de detección precoz. Nosotros tenemos todo un calendario y solamente le pedimos a la población que se enganchen a ese calendario, que lo metan en su forma de vida, en sus hábitos, de forma que lo tengan interiorizado, que tienen que acudir, porque además creo que evita muchísimos problemas. Detectar un cáncer de páncreas, de colon en sus primeros estadios, que te quiten los pólipos, etcétera, etcétera, que te los retiren, evitan un 95% el desarrollo de la enfermedad. Uh-huh. Son cifras abrumadoras. Es decir, la otra vía es, ya una vez que lo tienes y lo has desarrollado, pues la vía de la lucha contra el cáncer es a través de radioterapia, a base de quimioterapia. Es mucho más duro que meterlo en nuestra vida, en nuestro entorno de prevención y en nuestros hábitos de salud. ¿Quién debe vacunarse ahora mismo del COVID, contra el COVID? Tanto del COVID como de la gripe, todos los mayores de 60 años, personas que estén institucionalizadas, metidas en centros, pacientes pluripatológicos, es decir, todos los pacientes que tienen varias enfermedades de manera simultánea deberían vacunarse. Este año la campaña de vacunación, que empezaba en octubre, arrancaba en octubre, ha tenido una cobertura dispar, es decir, empezó muy fuerte, luego hubo un momento
La sensación que tenemos nosotros es que muchas veces va acompasada de picos cuando hay información en los medios, con lo cual quiero agradecerte personalmente el que siempre estés ahí recordando y reforzando esa información del tema de la campaña de vacunación, pero también con el tema del clima. Muchas veces, es decir, si nos acompaña el sol, nadie se preocupa de la vacunación hasta que llega el pico de la gripe y nos pasa por encima. Las consecuencias de no vacunarnos son los desbordamientos en urgencias. Este año, afortunadamente, el pico ha llegado más tarde, ha llegado casi con 1 mes y medio de retraso con respecto al año anterior. El pico lo tuvimos la tercera semana de enero, alcanzamos el pico en Canarias, con una incidencia de 1.135 casos por cada 100.000 habitantes, y ahora mismo vamos en descenso, es decir, la cuarta semana del mes de enero, que es la que tenemos datos en el informe que nos mandan semanalmente, ya va en descenso, con lo cual en principio es previsible que la incidencia disminuya, pero yo siempre le digo a la gente que lo importante es tener incorporado ese hábito de vacunarse. Hay que tener confianza en el tema de las vacunas, son seguras, a pesar de todos los bulos que hay por ahí, de todas las ideas que se nos han metido, sobre todo durante el tema del COVID. Las vacunas son seguras, la vacuna de la gripe está más que comprobada, más que probada. Entonces yo sobre todo transmitir esa importancia, porque vacunarnos hoy por hoy es la única forma de detener esa cadena de propagación del virus. ¿Se pueden seguir vacunando a día de hoy? Sí, en este momento, pidiendo cita con su médico de cabecera, todavía existen vacunas disponibles. Este año se había previsto, o era nuestro objetivo desde el punto de vista de la Dirección General de Salud Pública, el incrementar el porcentaje de vacunación en un 10%. Al final nos hemos quedado en igualar la campaña del año anterior, lo cual es un poquito decepcionante, porque pensábamos que con toda la conciencia que se había generado con el tema del COVID, pues iba a ser la afluencia mayor, pero yo creo que muchas veces lo achacamos a esa percepción. La gente se acuerda de vacunarse cuando ve a su vecino empezando a estornudar, y yo creo, insisto, en que tenemos que meterlos dentro de nuestro calendario de vida y recordar que todos los años cuando arranca la campaña hay que ir a vacunarse. Debemos cuidarnos. Sí. ¿Tenemos datos de afectados, de pacientes de cáncer de este año? ¿De cuántas personas han recibido un diagnóstico oncológico? No traje los datos, la verdad que no traje datos, pero sí que los puedo reclamar y vernos en las... Nosotros lo que sí puedo decir es que en este momento en el servicio de oncología del hospital tenemos cuatro profesionales trabajando, 4 oncólogos. Ajá. Porque Samuel ha vuelto de forma parcial a llevar otra vez el control del servicio. Seguimos trabajando activamente tanto en el servicio de oncología como en el búnker de radioterapia, y nosotros nuestra percepción es de que en Fuerteventura hemos dado un salto de gigantes en los últimos años con respecto a la lucha contra el cáncer. Además, hay nuevas terapias que se están empezando a aplicar. Las quimioterapias y la radioterapia no son nada parecidas a lo que eran hace 10 años, es decir, las menos invasivas. Sí, son mucho más efectivas, es decir, ahora mismo se está hablando de terapias dianas, es decir, mucho más acertadas en el tratamiento, con mucho menos efectos secundarios para los pacientes, y eso evidentemente repercute en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Bueno, ayer nos acordábamos de todos y todas, pero debemos acordarnos de cuidarnos al fin y al cabo, ¿no? Que es de lo que se trata también estas entrevistas, de que no nos olvidemos que esto puede tocarnos a la puerta en cualquier momento, probablemente cuando menos lo necesitemos o cuando menos nos estemos acordando de ello, pero los datos eran abrumadores, es decir, los datos de la Asociación Mundial contra el Cáncer o de la Asociación Española contra el Cáncer, de cuántas personas podemos llegar a desarrollar un proceso oncológico en los próximos 5 años. Es, bueno, si uno lo piensa... Ayer veía una entrevista en la tele en la que un reputado científico relacionado con el tema de la oncología pues hablaba del aumento de la esperanza de vida en nuestra población. Es verdad que sigue en aumento, pero también es verdad que ese aumento de vida se hace a base de que muchas veces en nuestros episodios a lo largo de nuestra vida pues nos vamos a encontrar con algunos traspiés, algunas enfermedades, y entre ellas está el cáncer. Procesos, sí. Entonces, lo importante de esto es seguir luchando, y lo que comentas tú, la importancia de cuidarnos. Nosotros en el sistema luchamos activamente para la incorporación de nuevas técnicas, para crecer, para traer nuevas prestaciones, pero también es verdad que todos tenemos que poner nuestra parte en la parte de prevención, que es una de las
partes fundamentales, de las patas fundamentales de la sanidad, porque prevenir siempre será mucho mejor y menos costoso que terminar tratando la enfermedad. Bueno, que no hace falta que nos llamen del Servicio Canario de Salud para recordarnos que todos los años tenemos que hacernos determinadas pruebas, aunque no nos guste demasiado visitar al médico, ni las colas, ni las esperas, ni nada, pero bueno, esa visita puede prevenir y puede ayudar muchísimo. Veíamos que en el cáncer de pulmón lo que contaban sobre todo en los hospitales de referencia es que la mayor parte de los pacientes llegan ya con unos tumores muy desarrollados, muy avanzados. Yo creo que la línea que está siguiendo la Consejería y el Ministerio de Sanidad de lanzar nuevos programas de cribado, pues es la línea que tenemos que ir trabajando, es decir, lanzando continuamente prestaciones nuevas, incluyendo la parte de prevención y detección precoz. Porque es verdad lo que comentas, es decir, no hay, muchas veces cuando llegamos a determinados estadios de la enfermedad, pues la lucha es mucho más complicada, mucho más costosa y mucho más sacrificada para los pacientes y sus familiares. Yo simplemente decir que nosotros apostamos y hemos apostado siempre por fortalecer todas las prestaciones relacionadas con la oncología y nuestras relaciones con las asociaciones, y que intentamos pues luchar para que estemos siempre en la última línea de lo que está en el mercado. Bueno, pues felicidades a la Asociación Española contra el Cáncer en su junta aquí en Fuerteventura, la Asociación de Cáncer Metastásico, que también está haciendo una labor encomiable, a los profesionales que imparten pues desde esos talleres, clases de yoga por las tardes, apoyo psicológico a familiares también, que es importante, el entorno de los cuidadores, en fin, como decíamos ayer, que es su efeméride, pero también todos los días. Bueno, quiero hablar también de las infraestructuras, puesto que a la hora de cuidarse, saber que tenemos o no tenemos un centro de salud al lado ayuda mucho. Es decir, si para hacerme una prueba tengo que ir al hospital y recorrer 120 kilómetros, muy probablemente, a no ser que esté muy mentalizado, voy a tener un montón de argumentos para evitarlo, ¿no? Uh-huh. De esto hemos hablado mucho, Tomás, durante el año pasado, de la importancia del Hospital del Sur, del CAE, que felizmente veía esa luz verde. Quiero preguntarle en qué se traduce ahora que ya están los presupuestos. También ampliación del Centro de Salud de Corralejo. No. Nuevo centro de salud. O nuevo centro de salud de Corralejo, y en el caso de Costa Calma también esa especialidad de hemodiálisis que también ustedes ya anticipaban. Sí, bueno, nosotros sabes que el año pasado impulsábamos una especie de agenda de infraestructuras que queríamos relanzar. Sí. En ella como estrella, evidentemente en la parte de atención especializada, está el CAE del Sur, el CAE de la Lajita. Conseguíamos terminar ese proceso de cesión del suelo, aceptación del suelo por parte del Servicio Canario de Salud, que el proceso finalizó el día 4 de diciembre del año pasado, con esa acta de adscripción del suelo que pasaba de titularidad del Ayuntamiento de Pájara a nosotros, y a partir de ese momento ya es verdad que la responsabilidad del suelo y de la infraestructura encima es nuestra. Los presupuestos de la comunidad autónoma que se aprobaron para el año 2025 recogen una partida específica para la redacción del proyecto y el inicio de todo lo que es el CAE. Y en este momento, hoy tenemos aquí el Servicio de Infraestructura en el Hospital General de Fuerteventura. De hecho, están esperando que salga de aquí para vernos un momentito, para hablar un poquito de la situación de todas las obras que hay. Con respecto al CAE, en este momento se lanzó la contratación del estudio geotécnico y del topográfico, que son dos documentos, dos estudios e informes que son necesarios para poder redactar el proyecto arquitectónico de ese centro. Ese centro ya tenemos el suelo, tenemos el plan funcional, que es el documento que determina qué servicios se van a ofrecer en ese CAE, y tenemos prácticamente, cuando tengamos ese informe de topográfico y ese estudio geotécnico, todos los documentos necesarios para arrancar con esa licitación del proyecto la redacción del proyecto arquitectónico de ese centro, que creemos que tiene que ser una realidad publicada pues a mitad de año, como muy tarde. Eso por el lado de la atención especializada, es decir, ese sería el complemento al hospital en el sur de la isla, que nos permitiría tener especialistas acerca de la población y evitar esos desplazamientos del sur hacia el norte, de esos 100 kilómetros de recorrido, siendo la isla más larga del archipiélago. Con respecto al tema de atención primaria, sí tenemos bastantes infraestructuras lanzadas. En este momento está en redacción, cerrándose. De hecho, el Servicio de Infraestructura hoy venía una de las reuniones con el director los directores de atención primaria para cerrar los últimos flecos del proyecto de ampliación del nuevo centro de salud de Corralejo 2, Duna.
que en principio, pues yo creo que después de la corrección de la reunión de hoy, pues ya en breve nos lo entreguen. A partir de ese momento empieza un proceso que se llama de supervisión, que es una revisión por parte del Servicio de Infraestructura de que el proyecto que ha diseñado el arquitecto cumple con todos los estándares del plan funcional que se ha hecho para ese centro, y a partir de ahí se podría licitar la obra de construcción de ese centro. Pero también es verdad, como comentas, que hay otras obras por ahí caminando. Hablamos de la ampliación del consultorio local de Costa Calma para albergar ese servicio de hemodiálisis. Hablamos de una obra de reforma de todos los pequeños defectos y situaciones anómalas que se han detectado en el Centro de Salud de Morrojable, que también tenemos en fase de redacción de proyecto, y otras actuaciones que están recogidas en los presupuestos y que poco a poco tenemos que ir lanzando. Tenemos por ahí estamos trabajando en un renting temporal de un local en la localidad de Gran Tarajal para poder sacar fuera del centro el servicio de fisioterapia y salud mental, en la unidad de salud mental, para hacer hueco y poder seguir creciendo en el número de UAF mientras se gestiona el tema de la cesión del suelo y la aceptación del suelo para la ampliación de ese centro. ¿Estos servicios, el de fisioterapia y el de salud mental, se prestarían aquí, en Puerto Actualmente Rosario? No, eso es en Túnez, en Gran Tarajal. ¿Sí? Esos servicios actualmente están dentro del centro, ¿Sí? en una situación un poquito precaria en cuanto a espacio. Es decir, están muy apretados, tienen poco espacio para hacer la actividad, porque son servicios que en su momento pusimos en marcha con poco personal, y poco a poco hemos ido creciendo y al final nos hemos ido quedando estrechos en el centro. Entonces, mientras se gestiona la cesión de ese suelo por parte del Ayuntamiento de Tuineje, pues lo que hemos decidido es sacar temporalmente fuera unos locales mientras gestionamos ese suelo. Tenemos otras obras que hemos lanzado dentro del hospital. Estamos pendientes de recibir pues la ampliación de la nave de suministros del hospital, que nos viene muy bien. Tenemos este año se licitará una obra de ampliación dentro del hospital para sacar una nave de 2 niveles, en uno de los cuales queremos desplazar la unidad de atención temprana, que también se nos ha quedado pequeñita dentro del hospital, bastante estrecha en cuanto al número de profesionales y a la población a la que atiende. Y la idea es ir lanzando todas las obras que podamos para ir acomodando ese crecimiento que estamos experimentando, no solamente por la incorporación de nuevas técnicas, sino también profesionales que hemos ido captando y que vamos incorporando poco a poco, tanto al hospital como a los centros de salud, y que poco a poco hacen que nos vayamos quedando cortos de espacio y con necesidad de crecer. La última vez que usted estuvo por aquí, Tomás, nos hablaba de la dificultad que está teniendo Fuerteventura y el resto de los territorios, porque es un tema que hemos leído a nivel nacional, de médicos de familia. Ahora que se han realizado las pruebas muy recientemente, incluso eran los propios licenciados los que anunciaban que no, esto no era una especialidad a la que estaban muy abiertos. No, fíjate que siempre en el MIR siempre quedan plazas sin cubrir por parte de medicina de familia comunitaria. Actualmente nuestros problemas más gordos en cuanto a encontrar profesionales se centran precisamente en médicos de familia comunitaria, en médicos de urgencias y digestivos y médico rehabilitador, que son ahora las cuatro nuevas prioridades que tenemos y contra las que estamos luchando. Es verdad que ya, hemos tenido la buena suerte de conseguir, por ejemplo, 2 internistas. Se nos ha incorporado una la semana pasada y tenemos pendiente la incorporación el mes que viene de una segunda internista, con lo cual ya superamos, o por lo menos tenemos pensado superar ese bache que habíamos pasado en los últimos años con el servicio de medicina interna, y por fin podemos dar un salto y crecer en cuanto a esa especialidad. Eso evidentemente se va a notar muchísimo en la calidad de trabajo de nuestros profesionales y en el descanso, porque la verdad que estaban sometidos a un estrés por el tema de las guardias y de la planta, que es difícilmente superable y aguantable a lo largo del tiempo. Les va a superar un respiro, y además nos va a permitir incluso plantearnos alternativas, como pudiese ser la atención domiciliaria, que es un proyecto en el que queremos seguir empujando. Actualmente la atención domiciliaria la tenemos centrada en temas de salud mental y en temas de oncología y paliativos, y lo que queremos que es una línea que tenemos que seguir explotando, porque aparte de las ventajas de atender a la persona en su casa, pues también nos permite no consumir más espacio dentro de nuestro centro. Exacto. Bueno, y aparte de que hay personas, pacientes, que los cambios de registro pues dejan un pozo, ¿no? El hecho de la movilidad, etcétera, pues oye, como en casa en ningún sitio. Estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de nuevas incorporaciones. No quiero olvidarme del servicio de enfermería de todos los centros, si se mantiene también para el 2025 la misma cuota.
Vamos a ver, nosotros, Servicio Humanidad y Salud nunca va para atrás en plantilla, es decir, siempre estamos incorporando nuevos servicios, es decir, nuestra plantilla crece continuamente. Muchas veces, bueno, pues al final somos unos grandes consumidores de presupuesto de la comunidad, somos el servicio que más consume, pero también es verdad que son muchas las necesidades de la población y la puesta en marcha de cualquier prestación siempre necesita personal, y enfermería es además la categoría que más ha crecido dentro de la presencia de nuestro servicio, porque además es una categoría profesional muy versátil, que se adapta muy bien, son profesionales muy formados, además, en muchos casos diría que sobreformados, porque tienen metido dentro de sus cromosomas de siempre el tema de estar con la formación continua, y la verdad que es una categoría profesional que te quedas enamorado en cuanto a esa valentía continua de, oye, abres un servicio nuevo, una prestación nueva, consulta de arritmias en el hospital. Enseguida hay gente ofreciéndose para formarse y que ir fuera 2 meses al hospital insular, pues se va. Que hay que ir a Madrid, pues se va. No hay ese miedo ni esa... Y eso muchas veces ayuda muchísimo, porque la selección de personal a veces es difícil, y que te encuentres categorías que se vuelcan por estar ahí, arrancar cosas nuevas, prestaciones nuevas. Bueno, te hablaría de enfermería de curas complejas, es decir, cosas que se han puesto en marcha en el hospital en los últimos años, y que la enfermería pues no solamente las ha abanderado, sino que además las ha asumido con una naturalidad y con unos resultados extraordinarios. Bueno, pues felicidades a todas ellas y ellos, que los enfermeros son fundamentales. Hemos hablado largo y tendido ahora con Blas Acosta sobre la vivienda. Ha reunido el Cabildo a los ayuntamientos este lunes precisamente para mantenerlos actualizados de las medidas que se están adoptando, de aquello que se le exige al Gobierno de Canarias, de la urgencia que tienen que mantener para agotar esos 600 millones de euros que ha concedido el Estado para impulsar la vivienda, porque si no, Gran Canaria o Tenerife van a ser más ágiles, ¿no? Y tienen más personal y sabemos lo que pasa muy habitualmente. Ustedes, esto es un tema que va directamente relacionado. Sí, a nosotros nos está costando muchísimo. Es decir, ya a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir profesionales, pero es verdad que a la hora de materializar la llegada, el desembarco de ese profesional en la isla, la vivienda se está convirtiendo en un hándicap. Yo antes te comentaba en el pasillo fuera, las últimas semanas han sido, es decir, después de 3 años de vagar por el desierto en la especialidad de medicina interna, por ejemplo, incorporar un nuevo profesional, y la hemos pasado canuta para encontrar un domicilio donde quedarse. Hemos tenido la suerte de que al final, pues, otro profesional del hospital, pues, se trasladaba a una casa que acababa de terminar y dejaba su anterior vivienda vacante. O sea, que ha sido el azar. Sí, porque te digo, y eso que nosotros dentro de la gerencia, pues, mantenemos una base de datos de viviendas disponibles, de propietarios, si comunicamos con todo el mundo. Pero es verdad que está convirtiéndose en algo imposible, pero además antiguamente estaba centrado en el norte de nuestra isla, es decir, cuando venía un profesional que nos decía que quería vivir en la zona de La Oliva, en el municipio de La Oliva, pues nos resultaba difícil encontrar, pero hoy por hoy es que no hay ni un solo municipio que no tenga ese estrés en cuanto a vivienda, y creo que es un problema que nos está desbordando. Es decir, es verdad que se nota muchísimo que la isla ha crecido desproporcionadamente, es decir, somos la isla que más crece proporcionalmente en población, eso lo notamos nosotros también en tarjeta, en demanda, pero claro, al mismo tiempo cuando vas a conseguir profesionales después y los consigues, pues nos está costando muchísimo que encuentren un sitio donde vivir. De hecho, esta profesional pues estaba dando de salto de vivienda hasta que pudimos encontrar una vivienda y que eso nos mantenga, porque es que llegó un momento que ella misma se planteaba, no me puedo quedar, si yo así no puedo estar más tiempo, y es verdad que se está convirtiendo en un hándicap. Yo no sé dónde está la solución, si es verdad que hay ese debate con el tema de la influencia de la vivienda ocupacional, turística o no. No lo sé, no sé dónde está la solución, pero lo que sí es cierto... O los 20 años que nos ha construido una, ¿no? Eso también puede ser una coordenada importante. Sí, creo que tenemos que buscar la forma de que se articule de alguna manera, porque además las medidas no son de carácter inmediato, es decir, cualquier medida que tomemos en este momento se va a ver en los próximos 4 o 5 años, con lo cual, cuanto antes se articule algún tipo de medida, pues antes podremos tener
hacer desaparecer esa situación de estrés y que por lo menos no siga estando en el hándicap de limitantes a la hora de la llegada de profesionales a nuestra isla. Uh-huh. Lo veíamos también en el Parque Tecnológico, decíamos, con la presentación de ese proyecto Stratoport, la primera vez que iniciaban sus vuelos, y también con la preocupación por parte del Cabildo y de las empresas que van a aportar una inversión importantísima para este proyecto, y sus directivos, que van a tener que buscar una vivienda que ahora mismo, pues francamente, está complicado. No nos vamos a engañar a nosotros mismos, ¿no? Viviendas además para altos directivos que están pidiendo por lo menos algo que se asemeje a sus necesidades, a las que tienen en otros lugares. Es decir, no perder calidad de vida, en este caso. Aunque se gane de otra manera en Fuerteventura. A lo mejor tenemos casas más pequeñas, pero tenemos más naturaleza y más medio ambiente. Pero bueno, esto habría que explicárselo a alguien que venga, sobre todo de altos directivos y que quieren afincarse aquí, y que vamos a ver cómo va a solucionar Fuerteventura esta cuestión. Bueno, por delante, por lo tanto, este año, Tomás, es un año concluyente en materia de infraestructuras, o podría serlo. Nosotros sí, evidentemente. Nosotros no... Yo siempre le digo a la gente que nosotros no nos regimos por los tiempos políticos, es decir, nosotros tenemos una agenda. Nosotros lo que nos está limitando son la tramitación, los procesos administrativos de tramitación de documentación, de gestión de suelos, proyectos, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos empeñados en llevar toda la agenda de obras de manera paralela. Es decir, no nos centramos solamente en el CAE o priorizamos un centro con respecto a otro. Nosotros, cuando nos sentamos con el Servicio de Infraestructura y cuando nos sentamos con la gente del Gobierno de Canarias, lo que queremos es lanzar en paralelo todo el crecimiento de la isla, porque además ese desbordamiento asociado a ese crecimiento poblacional que hemos experimentado en la isla, pues lo notamos en todos los centros. Centros que antes no tenían problemas de espacio, pues ya empiezan a tenerlo. Puerto 1, Puerto 2, Gran Tarajal es un claro ejemplo también. Corralejo, ni qué decir tiene. Es decir, además Corralejo, fíjate, terminábamos el año 2019 con esa pequeña obra de ampliación del centro, que se ampliaba media planta en planta primera de ese centro, que se supone que nos iba a dar pues una especie de bala de oxígeno para una serie de años, y en escasamente 3 años ya está otra vez súper tensado el centro de salud, y hasta el punto de que nos hemos planteado eso, un nuevo centro que duplique la capacidad actualmente presente en el norte. Es decir, el centro de salud que se está proyectando es una réplica en cuanto a tamaño del actual, es decir, se va a duplicar tamaño de centro de salud en el norte porque así lo demandan las cifras con las que estamos trabajando. Yo no sé dónde nos va a llevar ese tema, porque es verdad que la sensación es que siempre vamos por detrás, es decir, siempre nos atropella el toro, pero es verdad que el tema de la gestión de infraestructuras es un proceso complejo, que intervienen muchísimas administraciones y que, bueno, pues se tiene que hacer con garantías. Pero bueno, que sepa la población que nosotros estamos ahí, que a mí me encanta este tema de las infraestructuras y que intentaremos impulsarlas para que sea una realidad lo antes posible. Bueno, pues ahí está. Al fin y al cabo tenemos un director de área que tiene una formación que de esto sabe, ¿no? Como su formación indica, quiero decir que no es precisamente la sanitaria, sino es la que tiene que ver con todo esto, con planeamiento. Yo vengo del mundo de la ingeniería, pero... Exacto. Pero siempre me ha gustado mucho el tema de la gestión de infraestructuras y de los crecimientos en Fuerteventura y cómo se justifican, porque muchas veces desde el momento que se decide, que se planifica o que se decide la necesidad, cómo se comunica, hasta el momento que se decide gestionar un suelo, pues pasa tiempo, y eso muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa maraña administrativa hasta que se convierten las cosas en realidad? Yo por eso muchas veces me gusta cuando vengo a la radio, cuando me invitas, pues explicar todos esos pasos de aceptación de suelo, plan funcional. Bueno, pues yo creo que es importante que la gente sepa que detrás de todo eso hay un sistema garantista que permite que porque antiguamente existía una cesión de suelo genérica por parte de los ayuntamientos o de otros organismos hacia la administración, pero muchas veces esos suelos que se cedían al final no servían para materializar las necesidades que tenía el servicio de salud. Ahora mismo se trabaja al revés, es decir, primero se define la necesidad, qué tamaño quieres de centro, y en base a eso se busca un suelo que sea idóneo y perfecto para esa infraestructura, y ahí por ese lado es que estamos trabajando. En el caso, y para terminar, de todas esas infraestructuras que ya se está anticipando a lo que nos viene, hablo de ese Centro Nuevo de Salud en Corralejo, hablo del Hospital del Sur, el CAE, hablo de las ampliaciones de servicios en otros lugares de la isla. Ese
crecimiento en infraestructuras sanitarias no debería ir parejo también pues al tema de la vivienda, a la búsqueda ya de profesionales sanitarios, porque claro, si nos cuesta ahora para lo que tenemos, en el futuro nos va a costar un poquito más. Eso es uno de los miedos. Cuando hacíamos el estudio del tema del CAE y lanzábamos el tema de esa posibilidad de sacar un centro de grandes dimensiones, porque hay que recordar que el CAE no va a tener la dimensión de un centro de salud, ni siquiera comparándose con Puerto 2. Es decir, el CAE es un edificio que va a tener 20.000 metros cuadrados, es decir, es un pedazo 20.000 metros cuadrados. Es decir, sería comparable a la totalidad del hospital antiguo nuestro, es decir, la superficie construida, es decir, es un pedazo de edificio. Nos planteábamos ese miedo al vacío que pueda haber, es decir, se puede dar la circunstancia de que, bueno, abramos las puertas, es decir, nos entreguen las llaves mañana a la constructora del CAE y no tengamos profesionales que desplazar, porque además, bueno, la gente que está en la isla está acostumbrada a estar centrada en el Hospital General de Fuerteventura y puede costarnos. Pero yo creo que es un desafío que no podemos perder, es decir, nosotros tenemos que tener claro que trabajamos para la población, que hay una necesidad, hay una demanda por parte de la población del sur de nuestra isla que siempre ha existido y que no se había contemplado hasta ahora. Es decir, en su momento, cuando se diseñó el mapa sanitario de Fuerteventura, hace 40 años, prácticamente todo estaba centrado en Puerto y los núcleos turísticos pues tenían una población joven que atendía a los hoteles, y esa realidad de la población de Fuerteventura ha cambiado. No es posible, no es conseguible hoy por hoy distancia de 100 kilómetros para llegar a un hospital. Entonces, eso tiene que cambiar. Que a nosotros nos da vértigo, sí. Yo reconozco que ha habido conversaciones muchas veces con muchos de nuestros jefes de servicio que dicen: eso es un peligro porque se va a quedar vacío medio hospital. No importa. Si tardamos 4 años en llenarlo, tardamos 4 años, pero no nos puede parar por ese periodo. El Hospital del Sur de Tenerife es un claro ejemplo de eso. Si el Hospital del Sur de Tenerife se proyecta, se pone en marcha, y hasta completar su plantilla y tener todos los servicios arrancados y puestos en marcha, pues ha tardado una serie de años. Pero no ha sido un hándicap ni ha sido un impedimento. Es decir, claro, más bien es un desafío y una oportunidad, porque también es una oportunidad sanitaria para la población, pero también una oportunidad laboral para todo el personal sanitario que pueda trabajar en ese centro. Bueno, y una demanda de los vecinos histórica, ¿no? Que siempre hablamos de lo bien que lo llevan los vecinos del sur, el hecho de subir hasta el norte, pero es así. Y nuestros trabajadores, porque hay que recordar que muchos de nuestros trabajadores del hospital viven en el sur. Exacto. Y nunca nos acordamos de ellos, damos por sentado que ellos se desplazan prácticamente por telemetría desde el sur hasta aquí, y no, es un auténtico sacrificio venir todos los días y recorrer 100 kilómetros para venir a trabajar al Hospital General de Fuerteventura. ¿Cuántos profesionales van a hacer falta en ese nuevo hospital? Aproximadamente, o cuáles son las especialidades que ustedes ya proyectan, o usted personalmente, Tomás, que le gustaría dar respuesta a los vecinos. La planificación lo que ha contemplado es toda la cartera de servicios, es decir, toda la cartera de especialidades que en este momento están en el Hospital General de Fuerteventura. Pero es verdad que hablar de cifras, pues al final es una cosa peligrosa, porque bueno, alguien puede decir después, bueno, es que se va a abrir con la mitad de lo que se dijo en su momento. Ya. Yo lo que sí creo es que tenemos que trabajar igual que hicimos con la unidad de hemodinámica, es decir, cuando la pusimos en marcha arrancábamos con unos profesionales con un mínimo de complejidad, y vamos creciendo hasta que el servicio va creciendo. El hospital, el CAE del Sur tiene que ser exactamente igual, es decir, arrancar con un mínimo, ir incorporando profesionales y no tener miedo a ir creciendo todos los años. Pero decir cuántos vamos a tener, porque ten en cuenta que nosotros las especialidades estamos siempre cogidos por los pelos, porque tenemos profesionales contados, no somos un hospital grande que tiene una plantilla de profesionales de cada especialidad muy holgada, y entonces, bueno, pues eso va a tener muchos desafíos de oferta de servicio, de desplazamiento al sur, porque lo que sí queremos es nuestros profesionales que se incorporen enteramente al sur a ese CAE, o que desde el hospital se desplacen determinados días, es decir, ofertarlo como una mejora de desplazamiento al sur de nuestra isla. Porque lo importante de todo esto es ofrecer el servicio y evitar el traslado, el desplazamiento de los pacientes. La forma de articularlo es lo que va a costar muchísimo, pero bueno, ahí estamos para pelearlo y para lucharlo. Bueno, es necesario, es esencial, y yo creo que los vecinos, efectivamente los trabajadores lo van a agradecer muchísimo. Así que cuando por fin se pueda colocar esa primera piedra, va a ser una gran noticia para toda la isla de Fuerteventura. Acuérdense que todos seguimos cumpliendo años, que nos hacemos mayores, y que todos los que suben diariamente al Hospital de Fuerteventura, buena parte tienen una edad muy, muy avanzada y hacen esa travesía
algunos de ellos todos los días. En suma, esta entrevista para recordarles la importancia también de acudir a las citas programadas y si no están programadas, llamen ustedes, acudan a sus médicos para intentar que el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de recto o el cáncer de pulmón se detengan lo más tempranamente posible. Para eso está poniendo la Administración, en este caso el Servicio Canario de Salud, toda una red de recursos mayores que los que hemos tenido en otros años, en otras legislaturas. Vamos a aprovecharlo. Tomás, ojalá sirva y ojalá, pues este año sea muy próspero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Ahora sí, nos despedimos. Les dejamos con Juanfran Rodríguez y De Buena Mañana.